nosotros podamos tener un respaldo de esta videoconferencia y la puedan repetir las veces que ustedes la necesiten, ¿sí? Sin problema. Entonces, déjenme les comparto la plataforma general. Les voy a dar ahorita una pequeña introducción, aunque la clase de hoy es más teórica. Literalmente les voy a compartir las plataformas. Bueno, pues aquí estamos en el buscador de Google, ¿sí? ¿Cómo puedo yo entrar a una página de Classroom? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, déjenme nada más aquí, ahí está. Lo único que tenemos que hacer nosotros para tener acceso a un Classroom es teclear, así como lo voy a hacer yo, ¿sí? La palabra de Classroom, así tal cual. Y inmediatamente el buscador nos manda a una página de Google, ¿sí? De Google. Le das clic aquí, ¿sí? De manera general, y te dice, pues, que si tú quieres continuar en Classroom, y tú le dices que sí, ¿sí? Te va a pedir una cuenta, que inicie sesión en una cuenta, y aquí tenemos que iniciar con una cuenta de Gmail, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a iniciar con esta cuenta. Si voy muy rápido me dicen, me detengo. Voy a iniciar con esta cuenta. Y esa cuenta, pues a mí me va a permitir prácticamente acceder a lo que es la plataforma de Classroom. Pongo mi cuenta de Gmail, le doy siguiente, me va a pedir mi contraseña y pongo mi contraseña, le doy siguiente. Y en mi caso, como yo soy muy paranoico, me va a pedir que mi celular confirme que sí soy yo. Entonces ya le di que sí soy yo y ahorita va a entrar. A ustedes no les va a pedir eso, a menos que lo tengan vinculado. Y ya entré a la página de Classroom, ¿sí? Esta es la página de Classroom, ¿sí? Déjenme, ahí le quito esto porque quiero que vean todo otra vez, ¿sí? Ok. Y ahí está mi página de Classroom. Esta página les va a aparecer porque está limpia, porque está libre. Ustedes no tienen ningún curso, no se han inscrito a ningún curso, ni han generado ninguna clase. Si yo quiero generar una clase como docente, le doy en crear una clase. Si yo quiero apuntarme a una clase de otra persona, le pongo apuntarme a una clase. ¿Sí? Esa es la forma en que trabaja el Classroom. Ok. Yo, en lo particular, pues yo ya tengo algunas páginas de Classroom hechas. Les voy a poner los ejemplos que yo tengo y ahorita les voy platicando más sobre esto. Por ejemplo, yo aquí ya tengo varias cuentas que trabajo. Sí, esta es la oficial de la institución. Entonces, pues prácticamente yo ahí tengo varias clases que yo creé. Yo le doy aquí siempre y le digo, quiero crear una clase o me quiero unir a una clase. Y ya le di crear una clase. Por ejemplo, nosotros para este curso ya tenemos nuestra aula digital. Nuestra aula digital se llama Creación y Uso de Aulas Digitales y tiene ya un índice que es la bienvenida, donde van a encontrar una carta de bienvenida, van a encontrar su programa, van a encontrar los módulos que vayamos viendo clase por clase. Esta primera clase es Aulas Digitales, la introducción. Y aquí ya les puse módulo 1, Aulas Digitales, y ya tienen material para consultar, que son videos de YouTube de cómo hacer un aula virtual, qué características tiene. Les subí también por aquí artículos. Aquí hay un artículo del IPN donde nos platican qué es un aula digital. Les subí aquí también las generalidades de un aula digital, un PDF. Les subí a otros artículos de cómo es la enseñanza virtual. Les subí también aquí cómo organizar un aula en Classroom, que lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Y varios temas como el tema del Flippy Room o el aula invertida. Y una que en lo particular espero y se den la oportunidad de que lo vean, que es precisamente de neuroeducación. Viene por ahí un doctor, que es el doctor Mora. El doctor Mora es especialista en neuroeducación y tiene varios documentales muy interesantes que les pueden servir para empezar a trabajar estas cuestiones pues de la educación a distancia y todo esto, ¿no? ¿Cómo le hago yo para entrar a este acceso? Pues el facilitador o el docente siempre les va a dar una clave, ¿sí? En mi caso, aquí está la clave. Déjenme, a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Esa es la clave de mi módulo, ¿sí? Se las voy a cortar y se las voy a pegar en el chat para que vean lo que voy a hacer. Permítanme un momento en lo que recorto la imagen.
Nuevo herramienta de recorte. Ok, nuevo herramienta de recorte, nuevo, ok. Aquí está. La recorto y se las voy a pasar por el chat que tenemos acá para que ustedes la tengan porque la voy a quitar. Y, ok, aquí les va, en el chat les va a aparecer la clave. Si se fijan, ahí está. Ya se las envié por el chat. Dice TP33T4C. Esa clave la vamos a copiar. Ustedes son nuevos. Ustedes van a tener, pues prácticamente esta pantalla. Ustedes son nuevos, déjenme, esta pantalla. No tiene nada en su Gmail, en su Classroom. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen apuntarse a una clase y aquí van a poner el código. Le ponen T minúscula, 33, T minúscula, 4 y C. Todo en minúscula. Y le dan unirse. Eso hace que valide la clave, ¿sí? ¡Charán! Y ya me dio acceso a la plataforma de este curso. Así, ustedes también van a crear una página, una clase digital y van a tener un código que ustedes le dan a sus alumnos y sus alumnos literalmente van a poder acceder a esta plataforma. ¿Sí? Vamos a ir paso a paso. Esto es nada más para introducirnos. No sé si aquí las maestras tengan alguna duda. Con todo gusto, adelante. No, ¿No? todo correcto. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues en realidad este curso lo que nos compete es crear precisamente esa aula digital que nos permita pues estar en comunicación constante con nuestros alumnos, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos. Y les voy a mostrar un caso, bueno, una clase que yo he estado trabajando ya desde hace varios meses, que imparto y se llama biomedicina. Biomedicina es mi primer proyecto de aula digital ya establecido por la pandemia, ¿sí? Sí, más adelante les digo cómo crear el código, Claudia. Sí, esta clase, pues yo la empecé a diseñar desde hace varios meses. Lo primero que tenemos que hacer antes de diseñar una clase digital es literalmente crear una planeación chiquita, ¿sí? O sea, tú haces tu planeación, le imprimes y checas los temas que tú quieres ver. Eso es muy importante, porque de lo contrario, el aula digital se vuelve dispersa, se vuelve, pues, caótica. Y de por sí, los alumnos a veces, buscan alguna excusa para no entenderle, les damos herramientas, pero si tú elaboras muy claro, entonces, pues literalmente vas a tener un aula de calidad. ¿Y qué es lo que yo hice? Bueno, más adelante les voy a explicar todos estos apartados, ahorita solamente es para que vean cómo queda. Creé un temario en donde tengo todos mis componentes. Pueden observar aquí todos los temas. Tengo componente 1, componente 2. El componente 1 de este curso es biología celular. El componente 2 de este curso es anatomía. Como es un curso intensivo que dura 15 días, solamente vemos 2 módulos. Entonces, en estos módulos ustedes pueden observar que en el 1 yo le subí material de las diapositivas del curso y materiales extra. Entonces, todo lo que prácticamente tiene pertinencia al bloque de componente de biología celular, se lo subo en este apartado y ellos directamente pueden entrar a checar sus diapositivas. Aquí están, las pueden descargar, ¿sí? Aquí las tenemos, vean. Pueden entrar a ver materiales extras de internet que tú puedes anexar con página, ni siquiera tienes que cortar y pegar. Nada más le anexas la página y los dirige automáticamente. Entonces es una maravilla porque tú no vas a estar trabajando el doble, ¿sí? Que luego a veces en lo que lo descargas, en lo que lo subes, y es muchísima pérdida de tiempo. Tenemos acá, por ejemplo, de glucólisis, un documento que yo les creé, de los carbohidratos que practiquen. Tienen acá su componente de anatomía. Aquí en anatomía están sus diapositivas de igual forma, ¿sí? También tienen aquí, literalmente, pues lo de planimetría, tienen todo su material extra. Todo, todo, todo. Entonces, eso es pertinente a sus componentes. Y en las clases en línea también es muy recomendable ahora hacer grabaciones, como las que yo estoy haciendo. Entonces, yo tenía 2 grupos a las 9:20 y tenía otro a las 4:20 y la sección 3 pues corresponde a las grabaciones de estos cursos. Entonces, cada curso tiene alojado su video de la clase en YouTube, que eso también se los voy a enseñar. Y el video es privado. ¿Por qué privado? Porque, pues obviamente,
Lo que yo quiero es que mis alumnos pues tengan acceso a ese material, y si te dedicas, por ejemplo, a la enseñanza en línea, pues no, a veces no es tan recomendable que tu video se vuelva muy público porque tu material pues se va viralizando, ¿sí? Entonces, en este caso se llama privacidad. La privacidad se la puede establecer al video de tal forma que solamente la persona que yo decida con un correo va a poder ver ese vínculo, nadie más que las personas que tengan el correo electrónico. Inclusive no se puede descargar. Solamente, por ejemplo, estas grabaciones, solamente ustedes van a tener acceso, ningunos otros profesores, ni a gente que entre al canal lo va a poder ver. Entonces es muy importante, pues hasta por seguridad, ¿no? Que no quieres que tu cara ande por todo el internet, salvo que quieras ser youtuber y monetizar, ¿no? Que ahora está de moda ganar dinero fácil, que ojalá y nos tocara, ¿verdad? Tenemos la sección de exámenes, en donde, por ejemplo, estos chicos tienen diversos exámenes donde ellos pueden practicar. Déjame lo vuelvo a todos los temas. Aquí está la de grabaciones, vean. En esta clase tuvimos 22 grabaciones y todas están aquí, alojadas. Acá están de las 4 a las 5:20, tuvimos 19 sesiones, todas sus sesiones están alojadas, de tal forma que ellos pueden consultar a la hora que quieran la clase otra vez, si no les resultó claro. Y en la sección de exámenes están todos los exámenes, por ejemplo, de biología celular. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Tienen 13 exámenes hasta el momento. Estos exámenes están alojados en Google Forms. Les pones el vínculo, le das clic y automáticamente el alumno se va a la evaluación. Como pueden, pone su nombre, le da siguiente, contesta su examen, le arroja un resultado y el alumno sabe cómo anda. Le da a enviar y si tú quieres, le puedes dar muchos intentos para que él practique. Si es una evaluación única, solamente tiene un intento. En este caso, como son prácticas, yo les doy varios intentos porque ellos están pues, literalmente repasando todos sus temas. Entonces, se convierte esto en algo muy práctico porque tema que ves tiene que ser evaluado. Ustedes conocerán también de esto. Entonces, hay también exámenes del segundo componente, que es de anatomía, y actividades complementarias, porque no todo nosotros se los vamos a proporcionar. Muchas cosas las tienen que investigar, las tienen que estar analizando. Entonces, en esta plataforma tenemos actividades complementarias de biología, ¿sí? Muchas actividades que no necesariamente tienen que ser creadas por ti. Hay páginas de internet con un muy buen material para que lo puedas, utilizar. Por ejemplo, aquí, si se fijan, dice actividad de biomoléculas. Yo le puse aquí el vínculo y con que le dé clic, el alumno se va a ir a hacer el ejercicio que le corresponde, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le va dando, y así él va practicando y se va relacionando con la tecnología. Los estamos enseñando a que sean autodidactas, que inclusive hasta a nosotros nos cuesta un poco de trabajo con esto de las tecnologías. Entonces él tiene pues, sus exámenes. Aquí puedes alojar los exámenes finales, que yo les llamo home test, que es un examen de casa, y lo puedes inclusive dar un tiempo determinado, que se cierre en cierto tiempo, o inclusive lo puedes especializar para que les decía que nada más permita un intento y no más. Inmediatamente se cierre. Les tengo una videoteca también. Una videoteca es una selección de videos en las que yo previamente selecciono y les considero que les pueden servir. Por ejemplo, aquí está el 1, que era del tema de carbohidratos, y ellos le dan clic y automáticamente se va al video de carbohidratos. No tienen que irse a YouTube. Inmediatamente pueden observar que aquí ellos pueden ver esta actividad sin ningún problema. Y entonces, pues literalmente tienen su videoteca, no tienen que buscarla porque tú ya te diste a la tarea de generar un material de calidad con videos para que ellos puedan estar siempre a la vanguardia. Tienen también su biblioteca digital. En esta biblioteca digital yo a ellos les pongo, por ejemplo, libros que son abiertos, donde no solamente hay un libro, sino que también hay un examen. Vean, exámenes resueltos, donde ellos pueden practicar las veces que quieran, ¿sí? Y estudiar. Esto es un aula digital. Tiene que estar muy bien integrada para que el alumno, pues literalmente pueda fortalecer estas habilidades y más con esta de las cuestiones digitales. Es bastante complejo en estos momentos que un alumno estudie por las cuestiones digitales. Entonces, si nosotros los promovemos y los hacemos
que pues literalmente ellos vayan hacia donde quieren ir, podemos lograr pues un aprendizaje significativo, que es lo que buscamos. Y esto es su plataforma que vamos a enseñar o que nos vamos a enseñar a desarrollarla paso por paso. En esta clase solo quería que vieran cómo lo estamos haciendo y obviamente pues que pudieran ingresar a la plataforma que ya tenemos. No sé si ya todos pudieron accesar. Si no, ¿sí? Ok. Sí. Para que ya todo el material que vaya subiendo en estos días, ustedes lo puedan ir checando. Se pueden aventar las lecturas de estos materiales a la hora que ustedes quieran, a lo que necesiten. Y bueno, pues literalmente es parte del complemento de este curso. Muy bien, pues vamos a entrar un poquito a estas cuestiones ¿cómo se llama? Pues de fondo de lo que es una aula digital. Déjenle, les hago una presentación y ya al final platicamos más sobre esto. Ok, déjenme nada más proyecto. Sí, este se va. Este se va. Y aquí debe estar la presentación. Permítame tantito. Acá está y luego proyectamos. Ok. Perfecto. ¿Estamos viendo la presentación o no? Sí. Ah, perfecto. Bueno, Sí, pues, sí la ¿sí? vemos. Perfecto. Muy bien, pues vamos a platicar un poquito acerca de, pues, estas cuestiones de cómo diseñar una aula digital. En la mañana yo les comentaba a los compañeros que, pues, diseñar una aula digital pareciera sencillo, pero sí requiere de varias habilidades que obviamente tenemos que ir contemplando. Primero, antes que nada, pues, ¿qué es una aula digital? Una aula digital es un entorno virtual en el que un individuo va a interaccionar con el conocimiento, pero el conocimiento que él va a tener va a ser pues literalmente en línea. Y eso lo vuelve un poco más complicado porque la mayoría de nuestros alumnos o de nosotros mismos no estamos acostumbrados a hacer este tipo de conocimiento. No estamos acostumbrados a generar un entorno virtual, un aprendizaje virtual. Estamos acostumbrados a tener esa forma presencial en la que el docente pues literalmente está ahí y me está indicando lo que tengo que hacer. Sin embargo, esta herramienta es muy importante porque nos va a posibilitar educarnos. Y no solamente nos vamos a educar desde el contexto de una materia en específica, sino que la oportunidad de una aula virtual es que nos permite educar a nuestros estudiantes a ser estudiantes con pensamiento crítico. Es decir, que aparte de estarlos formando en una materia, la que ustedes quieran, una aula virtual los enseña a buscar información y los enseña a seleccionar esa información, los educa en lo digital, que es uno de los grandes problemas que enfrentamos en la actualidad. La educación digital no se ha fomentado, de tal forma que vemos comentarios en las redes sociales de cosas que a veces no tienen relevancia o que las mismas personas comparten porque no tienen una educación digital que les permita pues discrepar, que les permita seleccionar, discernir y pues realmente validar esa información que están obteniendo de internet. Estamos hablando pues de un entorno de computadoras. Eso es el aula digital, un entorno de computadoras. La computadora del profe se conecta con la computadora del alumno y entonces pues literalmente va a tener una interacción. ¿Cuál es el problema que nos enfrentamos? Y es la realidad. Es que debería ser un proceso paulatino. O sea, no es brincarnos de iniciar el día de mañana a un aula digital, que fue lo que nos pasó a todos. La pandemia nos hizo aventarnos un super, hiper, mega salto a la tecnología y a las clases digitales. De tal forma que el primer día de clase, yo creo que todos hicimos esto. Copienme este ejercicio, jóvenes, ¿no? Porque no sabíamos ni para dónde. No sabíamos para dónde íbamos a dar la clase. Y nos pasó a todos que, y cómo le hago para enseñarles, por ejemplo, yo doy química, ¿cómo le hago para enseñarles problemas de química a través de la computadora? No tenía ninguna herramienta en ese momento, ¿no? Entonces, pues es por eso que esto tiene que ser paulatino. Y pues les digo, desafortunadamente nos tocó ahora esta cuestión de ya, tenemos que meternos a la educación digital. Muy bien, entonces, a ver, ¿cuál es tu postura como profesor? ¿Ustedes qué opinan?
¿la educación online o el aula digital en realidad es eficiente o seguimos resistiéndonos? ¿Ustedes qué opinan? Hay una gran resistencia. Tanto de nosotros como de los alumnos, ¿verdad? Así es. Yo creo que más de los profesores, no tanto los alumnos. Me da gusto escuchar esas palabras, maestra. Sí, efectivamente. Bueno, Eh, a diga- mí, de los profesores, yo creo que en mi caso no hay resistencia y de los que yo conozco tampoco. Más los alumnos quizá tienen otra percepción como de que son aburridas o que hay mucho, se requieren ciertas habilidades como que sean autodidactas, ¿no? Los alumnos en clases en línea tienen que ser autodidactas, pero efectivamente, pues estas herramientas podemos desarrollar muchas actividades para que facilitar, ¿no? A los que no son autodidactas, que no tienen esta disciplina, puedan desarrollarlas. claro. ¿Verdad? Y como ¿Alguien? profesores, bueno, pues sí creo que sí tenemos que adaptarnos. Ujú. Sí, definitivamente lo que dice la maestra Gaby es muy cierto. Yo también he notado, y por aquí a lo mejor alguien me dice que es cierto, y veo comentarios también escritos, hay resistencia por parte de los profesores. Saben que le tenemos miedo al cambio. Así Inclusive es. los más jóvenes, hasta los más jóvenes le tienen miedo al cambio. La migración a esto digital les dio un enorme pavor y el miedo es el peor enemigo del hombre. Te hace dudar. ¿Sabes Entonces, qué sucede? Que los chicos dominan un poco más el ambiente digital que nosotros. perfecto. Para ellos es natural, es absolutamente natural y para nosotros no. Esa es la verdad. Ujú. Sí, exactamente. Y además, eso que acabas de decir, Gaby, es muy cierto porque estamos acostumbrados al famoso ambiente en el que el profesor es el centro. Y Así es. entonces, cuando el alumno se empodera, en estos términos actuales, cuando el alumno adquiere ese poder, cuando el alumno pues te va a rebasar, ocurren situaciones como las que ya me apagaron la cámara, como las que ya me pusieron el mute, como las que ya se me adelantaron. Y entonces es un duelo de poder muy interesante y es un área de oportunidad para todos. La maestra Diana comenta que también implica una gran cantidad de trabajo, es cierto, es muy cierto, porque todo el material que tenías preparado para una clase presencial, ahora la tienes que convertir en una clase digital y el doble o el triple de trabajo, ¿sí? Entonces, pues literalmente esta situación nos obliga o nos lleva a esforzarnos más. Y sí, tenemos que hacer clases de forma distinta, que era lo que les platicaba ahorita al inicio. Fíjense que hay un estudio que que realizó Monroy en el 2018 en el IPN, en donde demostró que de 428 alumnos de un campus, que los cuales tenían aproximadamente un promedio de 7.9 y algunas materias reprobadas, pues se dieron cuenta que literalmente estos tenían una poca participación en las aulas digitales. Él monitoreó 3 aulas digitales que seguramente ustedes conocen, que es Moodle, es Schoology y Edmodo. En los 3 casos se dio cuenta que, por ejemplo, de 428, 359 alumnos no entraban a la plataforma 0 veces. En el caso de Schoology, de los 428, 391 nunca entraron. Y de la de Edmodo, 361 de 428 no entraban. Entonces se preguntaron, ay, estos alumnos, van con los alumnos y ¿qué creen? La culpa era de los docentes. Ese artículo se los anexé. Resulta que los docentes tenían resistencia a promover las aulas porque tenían que hacer otro tipo de trabajo o un trabajo que no tenían considerado. Y entonces, pues esto es lo que precisamente la maestra Gaby comenta, que pues literalmente esto implica una participación, ¿sí? Entonces, bajo esta situación, nosotros tenemos que literalmente, pues estar muy conscientes de que necesitamos literalmente estar en sincronía con las aulas digitales. Y pues literalmente ahora, esto ya nos alcanzó. Bienvenidos a la revolución digital. Ya no hay marcha atrás, maestros, y ahora menos con lo de la pandemia.
a partir de ahora, nosotros nos vamos a convertir en esa revolución. Todas las personas, tanto en lo comercial, en lo educativo, vamos a participar en una revolución que es más significativa que la misma revolución industrial o que la misma revolución que hace referencia a lo que es la escritura, ¿sí? O sea, ya nos alcanzó. ¿Por qué? Porque todo es electrónico, comercio, medicina, dinero, todo está girando en las cuestiones digitales. Y lo que les comentaba al inicio, estamos en la edad o en la era de la sobreinformación y de la pseudociencia, porque nos ganó tanto esta generación de superconocimiento, literalmente tenemos la biblioteca de Babilonia en internet, ¿sí? Y ahora las personas no saben qué información es correcta o qué información es incorrecta. Y entonces, pues se requiere un enfoque educativo de manera primordial. Necesitamos empezar a capacitarnos para que esta cuestión digital no nos rebase y que además aprendamos a educar a nuestros estudiantes para que ellos puedan, pues literalmente, incorporarse a esto y no tenerle miedo. Qué bueno que lo reconocemos, como cada uno de ustedes, porque efectivamente todos le tenemos miedo. Y lo he visto con mis compañeros, yo mismo, el primer día que estuve frente a esta computadora en una cámara de clase, estaba temblando y no sabía ni qué decir. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento pues ya tengo la habilidad de estar contra la cámara y sé que me están viendo, pero en ese momento yo sentía que estaba aquí solo hablando a las paredes y eso humanamente pues te quita esa presencia y la transmites a tu alumno y entonces pues ya valió, ¿no? Te empiezas a perder poder. Súmenle a eso que luego los alumnos te hacían esto, ¿no? Te apagaban la cámara, y, profe, ya no se ve, te apagaban el micrófono escuchando porque apagué el micrófono. Y entonces todas estas distracciones son distracciones que uno no sabe controlar porque nunca habíamos dado clases en línea. Entonces, pues prácticamente tenemos que empezar a visualizar esto de una forma sistemática y sin miedo. Y para eso, pues necesitamos estarnos preparando con este y con otros muchos cursos más que vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues necesitamos docentes digitales. Necesitamos convertirnos en docentes digitales. No solamente es que yo tenga que diseñar una aula digital, tengo que convertirme en un docente digital, tengo que empezar a experimentar con las cuestiones de, pues literalmente, de las tecnologías, tengo que experimentar con mi celular, tengo que experimentar con aplicaciones, tengo que buscar en YouTube otras situaciones que me permitan, pues literalmente, poder enriquecer mi clase. Ya no me puedo quedar simple y sencillamente con las cuestiones básicas de la pedagogía, sino que ahora tengo que volverme investigador. Yo les decía en la mañana que todos los docentes, que aunque no hacen investigación científica, ahora en estos días se tienen que convertir en investigadores, no en investigadores de alguna universidad, pero de manera personal se van a tener que convertir en investigadores pues de la educación. Nuevas herramientas, nuevos métodos, nuevas cosas que les permitan pues prácticamente convertirse en esto. ¿Y nos va a costar mucho? Sí, pero no es imposible. Entonces, ¿qué tipo de docente eres? Creo que todos somos el tipo de docente en el cual estamos pues literalmente transfiriendo conocimiento técnico. Todos en nuestro momento somos docentes que vamos a la clase, articulamos una clase muy bonita, almacenamos información y la transferimos. Todos estamos haciendo eso. Literalmente es lo que nosotros hacemos todos los días en una clase presencial. Sin embargo, para convertirte en un docente digital, tienes que generar un conocimiento que no es tácito, no es tangible, no se va a poder almacenar y no se va a poder transferir. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues tengo que generar un conocimiento que provenga literalmente del conocimiento de las emociones, de la neurociencia, de la neuroeducación, de las técnicas y herramientas de la pedagogía, ¿sí? Todo esto prácticamente se tiene que llevar a cabo a raíz de esto. Tenemos que cambiar. Y este cambio, pues, requiere precisamente una preparación. Y como decía la maestra Dani y la maestra Claudia, pues literalmente esto implica más trabajo. Tengo que migrar de ser técnico, un conocimiento técnico, a uno tácito.
algo más emotivo, algo que sea más significativo para mi alumno. Y aquí es donde nosotros tenemos que, pues, activar esas famosas idealidades. Generalmente la naturaleza del aprendizaje es opuesta a nuestra educación tradicional. La forma en la que aprendemos muchas veces no se lleva con nuestro sistema educativo, ¿sí? Hay muchos artículos que hablan precisamente de esta discrepancia entre cómo aprendo y cómo me enseñan, ¿sí? Y hay un montón de teorías en la actualidad que pues literalmente nos hacen referencia a eso. ¿Sí, maestra? Ah, no, pensé que me quería hablar. Ok, entonces tengo que aprender una metodología que pueda generar un conocimiento tácito para mis alumnos. Y, por ejemplo, el aula digital es la primera metodología que vamos a estar aprendiendo para generar ese conocimiento que va a ser tácito. Ya no es un conocimiento tradicional. Un ejemplo bien claro y que creo que todos tienen muy claro, es cómo aprendemos. No aprendemos casi, o sea, hay muchas herramientas como la memorización, hay muchas herramientas como las técnicas de repaso continuo, pero en realidad la mejor forma de aprender es practicar, de crear. Entonces, tengo que diseñar una metodología donde mis alumnos dejen de ser pasivos, dejen de estar recibiendo la información y se conviertan en activos. Es decir, que puedan construir su propio conocimiento. Si estos alumnos logran construir su propio conocimiento, entonces prácticamente tenemos ganada el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno que se involucra en su aprendizaje obviamente va a obtener mejores notas. El alumno que solamente está recibiendo información se encuentra hasta cierto punto abrumado de lo que está recibiendo y luego allá a veces nos ponemos en un pedestal en el que todo lo que yo te estoy diciendo es correcto y si yo me llegase a equivocar no lo acepto, entonces ese conocimiento pues literalmente va en contra de una naturaleza. Entonces al alumno le es más, ¿cómo se podría decir? Más proactivo crear y apoyarte, como convivir hasta cierto punto, que llegar a una parte autoritaria. Obviamente la disciplina la tienes que tener, pero siempre tienes que buscar una metodología. No existe una metodología específica que yo les pueda recomendar para mejorar o para ser un docente especializado, un docente digital o un docente con un buen aprovechamiento de sus alumnos. Tenemos que buscarlas. Yo en mi caso, por ejemplo, me estoy dirigiendo mucho por las líneas de la neuroeducación, cómo aprender por medio del cerebro, ¿sí? Con habilidades, con conocimientos, con ejercicios. Hay otras personas que les funciona la pedagogía básica, evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, taxonomía de Bloom, todas estas cuestiones que muchos de ustedes ya conocen, pero ustedes tienen que crear su propio sistema. Por eso es que cuando vayamos a hacer nuestra aula digital, tenemos que tener muy claro qué es lo que quiero de mi alumno, qué es lo que quiero de mí, y además generar una cosa que hasta cierto punto es como empatía, que yo le llamo las metacompetencias docentes. ¿Qué es esto? ¿Qué características o qué competencias debo desarrollar como docente? La primera es que debo de prestar atención de lo que pasa en mi aula, tanto digital como presencial. En el aula pasa lo que está pasando, no lo que yo creo que está pasando. ¿Qué es esto? Pues literalmente a veces llegamos al aula o estamos en nuestra aula y creemos que nuestra clase está súper bien. Le echaste ganas y estás explicándole a una persona y resulta que te dicen, profe, no entiendo. Y te quedas frío, porque además no solamente el alumno está frustrado, sino tú también, porque resulta que todo lo que tú considerabas que era súper importante y estaba súper dirigido, resulta que ya no le está funcionando. Y entonces, como docente, y se los reconozco, a mí me ha pasado, el hecho de que te digan, tienes que modificar tu clase, es algo que realmente nos duele mucho. El hecho de que llegue un maestro, un observador de clase, un director, un coordinador y te diga, tienes que modificar tu clase, se tumba todo tu esquema educativo, todo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que aprender esta cuestión de dejar de ser egocéntrico y aprender a reconocer mis competencias. Pues que yo soy un maestro que hace diapositivas muy feas, pues ni modo, me tengo que meter a hacer diapositivas bonitas. A lo mejor tengo que ir a un curso.
que soy un maestro que habla mucho y les da mucho texto y me dicen que el que siempre nos deja textos, pues tengo que cambiar. Entonces, estas metacompetencias son las que tenemos que buscar. O sea, yo como docente, para diseñar una aula digital, en este caso, ¿qué reconozco? ¿Qué debo de buscar en mis alumnos? ¿Qué es lo que yo tengo que tener y qué es lo que espero de ellos? Tengo que ponerme en un espejo, ¿sí? ¿Cómo se está desempeñando? ¿Cómo me autorreconozco? Y con esto, pues obviamente tus clases van a ir evolucionando y van a ir mejorando. Y ¿dónde debo de catalizar el aprendizaje? Cada grupo va a ser bien distinto. Entonces, una metacompetencia que nosotros como docentes debemos tener es precisamente reconocer cómo voy yo a catalizar a mis alumnos. A mis alumnos no les gustan las diapositivas, pero yo tengo 200. Ni modo, vas a tener que buscar una estrategia distinta. Que a mis alumnos no les gusta la clase en pizarra, en pizarrón, pintarrón. Dios mío, pues a lo mejor ahora sí voy a tener que empezar a usar diapositivas, pero ¿qué es matemáticas? Pues búscate algo. A lo mejor te compras un lápiz digital y ya no tienes que hacerlo en el pizarrón. Pero estas competencias que nosotros identificamos o que nosotros reconocemos nos van a permitir diseñar adecuadamente cualquier tipo de programa y cualquier tipo de situación. El aula digital, maestros, no es otra cosa que una planificación. Pero tenemos, por eso les decía que para empezar a hacer una aula digital tenemos que considerar todos estos aspectos que son importantísimos. El poder empezar a diseñar una planeación, pero para la cuestión digital. Y ahí es donde todo pierde sentido, porque yo como docente no sé cómo diseñarla. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a mi planeación estratégica que está dirigida a una clase presencial. Lo que siempre funciona, tanto para presencial como para aula digital, es que yo fomente el aprendizaje activo, ¿sí? Que fomente también el inductivo y el colaborativo. Es decir, que todos mis estudiantes participen en la creación de nuevo conocimiento. Más adelante vamos a ver una frase que tiene mucha pertinencia, es respecto a neuroeducación. Dícese que el cerebro aprende a través de los recuerdos. Si tú no tienes vinculado algo, un recuerdo al pasado, el aprendizaje no se puede dar de manera significativa. Les voy a poner un ejemplo. Yo en alguna clase llego con mis alumnos y les digo, a ver, chavos, usted, fulana de tal, dígame qué es el ADN. Ay, pues yo no sé, usted es el profe. A ver, entonces dígame, si su mamá le pregunta y su hermanito le preguntan qué es el ADN, ¿qué le explicaría? Y empiezan a recordar. Ah, pues es el material genético de que se pasa de los padres a los hijos. ¿Qué más? No, pues es lo que sé. Ah, y además, señorita, es esto y esto y esto. Tú estás construyendo conocimiento a través de un recuerdo, de algo que ellos ya saben. Los alumnos no están vacíos, tienen mucho conocimiento. Y creo que en algunos cursos esto le llaman aprendizaje significativo, que es lo que tú haces por medio de un recuerdo para que el estudiante pueda, pues literalmente abordar esos temas y aprender más. No les generalmente llegamos y les decimos, el ADN es una molécula constituida por sabe cuántos nucleótidos y empiezas a hablar. Pero si no involucras al alumno, entonces, pues literalmente no, el alumno nunca va a adquirir el conocimiento porque se siente frustrado de que se tiene que aprender lo que el profe está diciendo. Sin embargo, si lo involucras y en esa clase se convierte en un taller, en un debate, yo luego me meto en camisa de 11 varas yo solito porque me gusta andar picando de otras materias. Una vez se me ocurrió hacer la mayéutica del átomo en química. Entonces, pues es como meterte a otras cuestiones que ni siquiera son química. Pero resulta que a los niños les gustó porque hicimos una discusión filosófica desde la existencia de Dios hasta la presencia del átomo y ellos se involucraron en construir el conocimiento. Es muy diferente a que yo llegue y les ponga una diapositiva donde les diga que Demócrito dijo que la partícula más pequeña era el átomo. Es diferente. Entonces es muy importante que estos ejemplos que les estoy dando los vayamos ahora a transportar a nuestra aula digital. Todo esto que les estoy platicando es presencial, pero lo tenemos que llevar a esta cuestión digital. Por eso es que me di a la tarea, antes de enseñarles cómo diseñar el aula, que entendiéramos estos conceptos, porque es lo que nosotros necesitamos, investigar y ver qué es lo que vamos a ponerles. Porque si yo le pongo actividad 1 en mi aula digital, lea la página 18 a la 69 de su libro, pues ya valió.
estamos volviendo al sistema en el que el aula digital no va a funcionar. He monitoreado alumnos y docentes y les pregunto cuál es su problema del aula digital. Y me han dicho eso. El problema de un aula digital, profe, es que no es activa, que no nos ponen en colaboración, no nos ponen a hacer más que cosas dictadas. Dice, uno de ellos me dijo, me pusieron a hacer un resumen de un libro para final de semestre. Y se quedaron así como que, pues no. A lo mejor sería muy diferente a que yo les diga, chicos, grábenme un TikTok en donde me expliquen la Divina Comedia, ¿no? Tienen 5 minutos para grabar un TikTok de Divina Comedia. Eso es aprendizaje activo y colaborativo. Ellos podrían perfectamente, pues, introducirse a este tema sin ningún problema, porque ellos son habilidosos para estas técnicas y se les haría divertido y no se les haría aburrido. Esa es la gran diferencia en el aula digital. ¿Qué es lo que voy a poner? Les voy a poner a hacer un resumen de la página 118 a la 125 o les voy a poner que me hagan una infografía donde me expliquen el tema que viene en esas páginas, ¿sí? Eso es muy importante. Ese es el éxito del aula digital. Si tu aula digital es nada más meter trabajo, los alumnos terminan frustrados. Y eso es lo que les está pasando a todos nuestros colegas y compañeros en la docencia digital, que están pues literalmente dejando trabajos. Mi hermana decía, es que en la SEP nos dejan un montón de cosas. El profe me dijo que tengo que hacer 18 lecturas con 18 resúmenes y 25 fichas bibliográficas. Entonces, ahí, ¿de qué te sirve el aula digital? Pues de nada, solamente estás encargando tareas. Pues en ese caso, mándale un correo electrónico donde le digas qué es lo que quieres que haga, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para diseñar nuestra aula digital. ¿Qué otra cosa es muy importante? Pues lo que les he comentado, centrarnos en el alumno. ¿Cuáles son las necesidades del alumno para que pueda, pues literalmente, desarrollar esta habilidad? Entonces, aula digital, primer punto, no debo de poner actividades que representen algo, una carga extra de trabajo. Nada de que página 50 a la 60, nada de que un super resumen, cosas didácticas, una infografía, lo que les decía, un TikTok que suena bien, bien descabellado, pero si tú les dices que te hagan un TikTok informativo, te vas a sorprender de lo creativo que son. Un día les puse a hacer uno de anatomía y me hicieron un TikTok del corazón. Yo no sé cómo le hicieron para poner esa imagen atrás del corazón, y una le estaba picando a un ventrículo y otra a otro, y lo hicieron colaborativo, y no se juntaron, simple y sencillamente utilizaron la tecnología para hacerlo, ¿sí? Podemos, por ejemplo, en este momento, inclusive con esta habilidad de las cámaras, podríamos estar perfectamente estar transmitiendo un video y estar colaborando nosotros tres, sin necesidad de estar físicamente. Se pueden hacer este tipo de actividades. Déjenme checar que tengo por ahí un mensajito. Me pregunta la maestra Claudia que, en qué consiste el detalle de una infografía. En la mañana también me lo preguntaron, que si era lo mismo una infografía y un cartel. Y yo les decía que literalmente la infografía y el cartel sí tienen una diferencia significativa. La infografía es un poquito más creativa, es como algo en el que tú le pides a un alumno o a ti mismo que le informe a los demás qué es algo. O sea, informar, pues se llama infografía. Mientras que el cartel generalmente se utiliza para contextos más científicos, formales, foros y cosas de ese tipo, ¿sí? Entonces, una infografía literalmente les permite a los alumnos inclusive hacer trabajos que no se puedan copiar. Tú les puedes dejar una infografía del corazón y es imposible que hagan la misma infografía. Tiene que ser cada quien tiene que darle un material distinto. En caso de que se copiaran, lo detectas de forma inmediata cuando revisas, porque te das cuenta que es el mismo texto, que es el mismo contexto. Y eso te sirve mucho para evitar el plagio, sobre todo en estas enseñanzas digitales. Maestra Ileana, ¿cuál es su duda? Me comenta. Sí, yo tengo una duda. Es decir, aula digital ya está grabada las clases y está el material ahí, ¿verdad? Sí, Para aula digital. en el momento en que los alumnos quieran, a la hora que quieran, como nosotros ahorita, por ejemplo, lo que tú grabaste, lo que ya tienes ahí de los artículos, nos metemos con la clave que nos diste, a la hora que quiera lo revisamos. Así es. Aula digital. Precisamente esa es la ventaja del aula digital, maestra. Ah, ok. Fíjense que es muy importante
porque en el momento que tú quieras, por ejemplo, vamos a suponer que en este momento a alguien se le presenta un imprevisto y se tiene que salir de la sesión y dice, no, pues es que yo me quedé en el minuto 54, que es en el que vamos. Te vas, haces tus entenderes, regresas a las 9 de la noche, le das al minuto 54 de la grabación y vas a ver que me quedé así y entonces vas a seguir escuchando lo que te estoy platicando. O a lo mejor en este momento hubo un punto muy importante que no alcanzaste a anotar y dices, es que el maestro Antonio dijo, o Antonio dijo, que había esto y esto, pero no me acuerdo en qué minuto era, me acuerdo que estaba en esta diapositiva. Entonces te visualizas y te pausas y vas y checas lo que dijo y lo puedes reutilizar. Esa es una ventaja enorme porque estás teniendo la presencia explicativa del individuo y además estás almacenando el conocimiento para un posteriori. Y eso te va a servir muchísimo. Y preparar esos materiales, eso se conoce como clase invertida, en el que tú le das al alumno un material para que lo lea en su clase, en sus tiempos libres, y él se enriquezca y el día que tenga una discusión o esta plática ya llegue esa información, de tal forma que ya leyó algo del tema y puede inclusive participar. Es como, yo lo visualizo mucho como cuando estaba en la universidad, que me dejaban 14 capítulos, ¿no? Lea 14 capítulos antes de la clase anterior. Sí, eran otros tiempos, era otro sistema, pero es muy parecido. Tú preparas de manera que el alumno tenga un fundamento, una base, para que tú llegues a construir conocimiento encima de lo que él ya leyó. Por ejemplo, le puedes poner un video de, no sé, de literatura, no sé, del párrafo, donde dice el párrafo es el tipo de texto, bla, 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 bla. Y a la siguiente clase tú dices, ayer leyeron el párrafo, ¿qué más pueden aportar del párrafo? Y entonces empiezas a hacer pilares de conocimiento que permiten precisamente que el alumno vaya avanzando. Es una forma como dirigirlos. Obviamente, sobre todo con las generaciones más pequeñas, que es secundaria, prepa, primaria es otro contexto. Generalmente entre primaria y secundaria hay que estarlos forzando, ¿sí? Hay que estarles motivando, no forzando, vamos a decir. Hay que estarlos motivando para que ellos vayan entrando. Pero también en eso radica mucho que sean videos cortos. Por eso yo les decía que tienen que ser algunos videos cortos para que ellos puedan avanzar. Otra cosa que es muy importante en el aula digital es que les voy a evaluar, porque al final del semestre nosotros tenemos que evaluar a un alumno. ¿Y cómo le haces para evaluarlo? O sea, literalmente le hago un examen 100%, le hago un examen 50%, ¿o qué? Pues aquí entran los principios más básicos de la docencia, que son los procesos de evaluación divididos en 3 puntos. La diagnóstica, cuando entramos. ¿Por qué? Porque esta evaluación me va a permitir a mí como docente saber qué saben y qué no saben. Les hice un examen de célula y veo que la mayoría responde organelos, pues arranco con organelos. Pero si veo que en el examen de célula nadie supo ni qué era la célula, pues inicio de célula. Eso te permite a ti planear de manera adecuada hacia dónde vas a dirigir el conocimiento de tus alumnos. Sumativa. No solamente de exámenes vive el hombre. Hay que buscar la forma de, a través del semestre, ir evaluando no solo el conocimiento, sino también lo que ahora dicen los expertos en educación, las competencias. ¿Qué me importa a mí más de una persona? Sobre todo, fíjense, a mí me pasa mucho en las clases de química. ¿Qué es lo que yo tengo que evaluarle a un alumno? Que en realidad se aprenda 500,000 fórmulas para nombrar un compuesto o que tenga la habilidad de integrar un formulario para que cuando lo necesite, él pueda leer o pueda realizar este tipo de compuestos, ¿sí? Eso es bien importante. Las competencias no se deben de confundir con la evaluación de un conocimiento directo, ¿sí? Lo que yo tengo que evaluar en un alumno es, pues literalmente, esa habilidad de pensar. Eso es lo que uno tiene que evaluar en los alumnos. El alumno tiene la capacidad o se está entrenando para hacer una elección cognitiva, crítica y adecuada con la materia que yo estoy impartiendo. O sea, si yo en química quiero que aprenda a nombrar compuestos, los famosos alcanos, a mí no me interesa que se aprenda de memoria los alcanos. A mí me interesa que aprenda a estructurar, a crear un formulario, a detectar dónde buscar y a estructurar cosas, ¿sí? Hay que buscar
los puntos claves de nuestras materias. Nuestras materias proporcionan conocimientos, sí, pero también proporcionan habilidades lógicas. Y entonces cada una de nuestras materias tiene que darle a nuestro alumno esta cuestión lógica. Tiene que motivarlo a pensar, sea biología, sea química, sea literatura, sea ciencias sociales. Lo que buscamos es motivar el pensamiento crítico de nuestros alumnos. Y eso no lo debemos de perder de vista. Ellos no se van a convertir en químicos, no se van a convertir en literatos, no se van a convertir en geógrafos hasta que ellos toman una decisión de lo que quieren ser, ¿sí? Obviamente para licenciatura es otro sistema, pero la idea general es que nosotros estamos formando humanos. Y eso no hay que perderlo de vista. Y un humano se forma con un pensamiento analítico, con un pensamiento crítico, que lo voy a lograr a través de un sistema de evaluación diagnóstico, sumativo y formativo. ¿Cómo están? Diagnóstico. ¿Qué tanto han evolucionado a través del tiempo? Sumativo. ¿Cómo están al terminar mi curso? Formativo. ¿Lograron esas competencias o en realidad no las lograron? ¿Por qué no las lograron? Y bueno, los contextos ya de esto, de la deserción, del mal rendimiento, son otras cosas, pero si nosotros tenemos diseñado nuestra estructura de aula, pues literalmente estos últimos inconvenientes se van a presentar en la menor manera. Si tú tienes un mal sistema diseñado, pues obviamente vas a tener una alta deserción, un alto índice de reprobados, ¿sí? A veces dicen que la culpa es del profesor y yo creo que en algunas ocasiones sí es nuestra culpa, ¿sí? Cuando dicen me reprobó, a veces hay que echarle un poquito de reflexión a ver si es cierto que sí los reprobamos, ¿no? Porque a veces sí también estas cuestiones no nos ayudan mucho. Pero bueno, es formativo, ¿no? Muy bien. Entonces, como les decía, mi aula va a estar diseñada y enfocada a motivar el pensamiento. ¿Y acaso los humanos no pensamos? Sí, pero todos, chiquitos, grandotes, profesionistas o no profesionistas, pensamos básicamente desordenada, prejuiciosamente, parcializada. Literalmente nuestro pensamiento está constituido por este entorno personal, por todas las experiencias que tenemos a nuestro alrededor, nuestro barrio, nuestra escuela, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros amigos. Y ese pensamiento solo emite opiniones. Y les voy a dar el ejemplo más claro de este tipo de pensamiento, es el Facebook. Está lleno de opiniones. Vayan a cualquier conversación en estos tiempos de COVID y todos opinan que si es falso, que si no es falso, que si el 3G, que si las rodillas. ¿Por qué? Porque están opinando con base a su pensamiento, y lo cual es muy lógico y es muy aceptable, pero una cosa es muy importante, el pensamiento crítico. Tengo que aprender a criticar, a pensar críticamente, reflexionando de manera ordenada, de manera objetiva, no generalizando, informándome en fuentes fidedignas y además con evidencia científica. Ese es el pensamiento crítico que nosotros tenemos que motivar en estos entornos digitales. Por eso es que el diseño del aula digital no solamente te va a ayudar a facilitarte el trabajo como docente de una materia, sino que te va a permitir que seas responsable de lo que estás formando. Entonces, si tú a un alumno lo enseñas a pensar digitalmente de manera crítica, obviamente ya no se van a creer cosas tan sencillas como que la Tierra es plana, ¿no? Sobre todo en esta era de la sobreinformación. Nuestro cerebro piensa de dos formas, una forma lenta y una forma rápida. La forma rápida está dirigida por un cerebro que se le llama el cerebro reptiliano. Ahorita vamos a ver eso, que es la primera parte o la parte primordial del pensamiento. Lo que hace es visceral. El cerebro reptiliano literalmente controla estas cuestiones de la respiración, las emociones, cuando reaccionas enojadísimo y ni siquiera te das tiempo de, no, es que si yo le pego a la otra persona, me voy a meter en una bronca legal. No lo piensas, solo actúas. Entonces, la educación, tanto digital como presencial, nos permite educar ese pensamiento para que las personas empiecen a tomar decisiones ordenadas, objetivas, informadas, y que no sea algo prácticamente básico. Entonces, tenemos muchos retos en una aula digital y obviamente pues no nos vamos a meter en supercursos de esto, pero si tenemos mínimo el concepto de lo que queremos transmitir en el aula,
pues literalmente nuestra aula va a ser muy exitosa, ¿sí? Porque no vamos a encontrar ningún obstáculo y vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Muy bien. Sobre esto, ay, perdón. Un ejemplo de cómo construir, pues, literalmente cosas creativas y respecto al pensamiento, quiero que me respondan honestamente la pregunta de manera rápida. ¿Cuál es la línea más larga? Las dos son iguales. Ajá. ¿Quién más dice? Son iguales. Es que abajo dice ilusión. Siempre he dicho que debí de haberle quitado eso. Pues les voy a ser bien honesto. Cuando yo hice este ejercicio, yo sí me equivoqué. Yo sí dije que la de abajo era más grande. Les Sí, voy a ser bien honesto. ¿Qué pasó? En mi afán de querer responder rápido, mi cerebro reptiliano me hizo que hiciera una respuesta rápida. Aguas. Esas son las que nos hacen equivocarnos. Cuando pensamos de manera muy rápida, el pensamiento, como no está entrenado, responde lo primero que se le ocurre, ¿no? Y hasta a veces lo hacemos en clase, ¿no? Oiga, profe, ¿sí es cierto que...? Y tú a veces no sabes. Sí, sí. Y se va con esa idea el alumno, porque nos da miedito decirle, híjole, mejor mañana te digo, ¿no? Ese es el pensamiento crítico. Nosotros estamos tan acostumbrados a reaccionar de manera espontánea que lo hacemos sin pensarlo. Entonces, les digo que yo caí en esta trampa porque según yo estaba viendo lo del pensamiento crítico, cuando lo puso el profe dije, sí, la de abajo es más larga porque yo quería lucirme, ¿no? El ego, y pues resulta que no es lo mismo, ¿no? O sea que la línea de abajo y la de arriba pues tienen lo mismo, solamente que las flechitas están invertidas. Esto es lo que tenemos que motivar a nuestros alumnos. Y por aquí apareció algo que también es muy importante para la cuestión educativa. Déjenme ver, por ahí está. Las ilusiones cognitivas. Resulta que al igual que esa flechita en la vida, nosotros nos vamos a encontrar con las ilusiones cognitivas, ¿sí? Todos los días vamos a encontrar esto. Y esas ilusiones cognitivas las vas a encontrar en Facebook, en las opiniones de las personas. Y si tú respondes rápidamente ante esto y no educas tu cerebro, pues no vas a tener pensamientos críticos adecuados. Por eso es que nosotros tenemos que fomentar esto en nuestra práctica docente. De una manera, pues literalmente que con cada una de nuestras materias fomentemos literalmente el pensamiento crítico. Ahora sí, creo que esto va a responder a algunas de las preguntas que me estaba haciendo la maestra Iliana, creo, acerca de los tipos de aula. Tenemos muchos tipos de aulas digitales. Está la semipresencial. El aula semipresencial es aquella donde yo como docente voy a dar una clase a un salón y utilizo las herramientas digitales para ayudarme. Les dejo las tareas por Classroom, les hago pequeños exámenes por Classroom, les dejo actividades por Classroom, pero no doy la clase así como ahorita. Solamente me estoy apoyando en las herramientas de evaluación. Esa es una clase semipresencial. Una clase remota es esta, en la que yo les estoy exponiendo un tema, les estoy platicando de lo que se tiene que hacer en una clase y que además tienen una aula virtual donde tienen el material que van a consultar, ¿sí? Entonces, pues literalmente esa es una aula remota, una aula sincrónica y asincrónica. Asincrónica es que en lugar de tener un video, nos estuviéramos platicando por WhatsApp. Esa es una aula digital asincrónica, en la que tú, por ejemplo, vamos a suponer que en Classroom nadie quiere estas conferencias, entonces nada más estaríamos enviándonos mensajes, hazme la página 1, hazme la página 2, hazme la página 3, bla, bla, bla. Esa es asincrónica y literalmente pues no nos serviría de mucho. El aula mejor para estos tiempos es literalmente el aula remota que contemple sincronía y asincronía, en la que literalmente yo les puedo poner mi cámara y que al mismo tiempo ustedes puedan entrar a la plataforma de Classroom. Esa es la mejor aula digital que podríamos utilizar, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de aulas. ¿Y qué le voy a meter a mi aula digital? ¿Cuál es el diseño? En realidad, no hay un diseño único. Todos podemos tener pues literalmente una forma de diseñarlo, ¿no?
Esta forma de diseñarlo podría ser dependiendo de lo que tú quieras. Aquí les pongo un ejemplo en el que literalmente yo les propongo que debe de llevar los datos de la materia, tal como se los puse en mis aulas que yo tengo. La mía se llamaba biomedicina, trata de temas para entrar a la universidad. Les puse ahí el programa, como a ustedes se los pongo en Classroom, y en el programa viene el cronograma. Es muy importante que pongamos fechas, porque luego nosotros mismos nos andamos, pues literalmente ahorcando en tiempos. Entonces, cuando diseñes un aula digital, agarra un papelito, como les comentaba, y haz tu programa. Aula digital y neuroeducación, 2 horas el 13 de julio, y apégate a esto. Porque de lo contrario, pues tu aula digital se va a desfasar y sobre todo debes de respetar esas cuestiones de tiempo para que se vuelva eficiente. Plan de evaluación, ¿cuáles son tus datos? Hay que estar siempre pues apoyando a tus alumnos de que no se traben, de que puedan entrar, como lo que les acabo de dar en la clase al inicio, que cómo entraran, cómo abrieran su correo, literalmente hay que estar al pendiente de eso, ¿sí? Por ejemplo, con algunos de ustedes en WhatsApp, tuve que hacer una sesión para explicarles cómo entrar a Teams, otros no, ¿sí? Eso es literalmente el soporte técnico que tú le tienes que dar a tu aula. Hay que estarla actualizando. ¿Y qué le voy a poner? Depende de tus necesidades. Por ejemplo, yo le sugiero que un aula siempre lleve los módulos de contenidos. Siempre, siempre. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, unidad etc. Dentro de esas unidades, tú les puedes poner el material correspondiente, un libro en PDF, un video, lo que tú quieras. Como yo les acabo de enseñar el aula para este curso, así. Seguido de eso, y algo que nos va a costar un poquito a todos, es tenemos que grabar nuestras clases obligatoriamente para un aula digital. ¿Por qué? Porque, primero, el alumno te puede pausar, te puede estar observando a las veces que quiera, como preguntaba Ileana, ¿sí? Las veces que quiera, a la hora que quiera. Si quiere a las 12 de la noche, está aburrido, que ni se pierde, lo hace. Y la segunda, ¿para qué creen que sea? Porque es bueno grabarnos. ¿Ustedes por qué creen que sea bueno grabarnos? Es la que más duele. Para no volver a dar la clase. Por ahí va. Te puedes autoevaluar. Sí, es un Cuando te desafío. pones en video, ay no, ves qué cosas cometes si nos equivocamos, si mi clase estaba muy aburrida, si vi a mis alumnos con interés, si estaban participando. Eso es una cosa bien importante. El poder autoevaluarte te permite mejorar. Y eso es algo que en la clase presencial, yo en lo particular, no podemos apreciar. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos, por más que le hagas encuestas, por más que les digas que sean honestos, no te pueden proyectar lo que piensan de ti. Pero el mejor crítico eres tú mismo. Si tú pones tu clase y checas qué es lo que diste y qué mentiras echaste, te vas a dar cuenta que a lo mejor, pues resulta que hay un temita que ni manejas y que en ese punto lo puedes mejorar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que hoy voy a hablar las leyes de Mendel. Perfecto. Y ya me grabé dando la clase de leyes de Mendel. Y me doy cuenta que me trabé como 10 veces y los hice bolas. Y al final les aclaré, pero pues como que no se fueron contentos. Quiere decir que yo, Antonio Lara, debo de mejorar mi conocimiento en ese tema. Porque en ese punto no les expliqué adecuadamente y los alumnos se fueron confundidos. Eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo grabar? Eso lo vamos a ver nosotros, porque pues ya cuando regresemos a lo mejor a lo presencial, se nos pierde la emoción de lo digital y van a decir, ay, no, qué flojera. ¿Cómo le hago? Fíjense que hay una forma muy sencilla de grabar. Hay programas bien especializados, como el que yo les voy a platicar, que se llama OBS, que te permite grabar una sesión. Denme un minuto porque se los voy a poner. Los software, no se asusten por eso que están viendo, es que es el efecto espejo de mi programa. Los software por ejemplo, en esta clase
de Teams se puede grabar sin ningún problema y descargarlo. Pero cuando das una clase presencial, ¿cómo le vas a hacer para grabar? Ya no vas a tener un software, a menos que tengas una super cámara digital, pero no es lo mismo. Y sobre todo si tienes una presentación. Si tú tienes una presentación digital en PDF, PowerPoint, lo que sea, tú puedes poner este programa y este programa está grabando la segunda pantalla. Si se fijan aquí, está en modo grabación. No se observa aquí la pantalla porque la estoy utilizando, pero está grabándome la pantalla que es la de atrás. Esta me la está grabando. Si yo en clase tengo un dispositivo de micrófono sencillo, un Bluetooth, puedo estar en mi clase exponiendo y la clase se va a estar grabando. Se va a estar grabando y tú le puedes a tu alumno, pues literalmente decir, bueno, el que no entendió y tiene algún problema, pues se meten a la aula digital y ahí está la clase. No voy a aparecer yo físicamente, pero ahí está su clase grabada. Y esa es una forma en la que tú puedes tener respaldo de tus clases y lo que decía Ileana, las puedes reciclar o las puedes promover o las puedes transmitir. Por ejemplo, con ese programa que yo les acabo de mostrar, yo si quisiera, al rato a las 10 de la noche, puedo proyectar esta clase sin estar yo presente y estarían escuchando las personas. Obviamente les dices que es un streaming. Les voy a pasar una clase en streaming para los que quieran. Tú no estás, pero ya estás dando la clase, ¿sí? Sobre todo para los maestros que se quieran dedicar a dar clases digitales como innovación, esto les funcionaría mucho, porque puedes vender un curso donde tú le digas a tu alumno que le vas a grabar 10 sesiones de química, de biología, de literatura, él tiene que entrar a checarlas y tú lo vas a retroalimentar en sesiones posteriores. Por eso es muy importante la grabación de este tipo de contextos, ¿sí? Y además, como les decía, pues el poder retroalimentarnos. Una vez que grabamos, vamos a poder crear en nuestra aula digital una sección que es la sección de grabaciones. Podemos meterle lo que les dije, una biblioteca, una de videos, una de exámenes, actividades complementarias. Y además hay un muro en Classroom, hay un muro, déjense los pongo para que lo vean, que esto es muy importante sobre todo para las cuestiones de interacción. ¿Sí? Miren, déjenme por ahí les pongo el muro para que lo vean. Denme un minuto. Aquí está. Creo que ya están viendo la pantalla. Esta es nuestra clase de Classroom. ¿Sí? Déjenme entrar con mi correo. Por ejemplo, tú en tu aula digital dice comparte algo con tu clase. Esto mañana lo vamos a ver también. Les puedo poner prueba. Prueba, ¿no? Prueba vespertino. Al rato lo quito porque le van a decir, ¿por qué a ellos sí les enseñaste, a nosotros no? Ya le di publicar y vean, a ustedes les va a llegar una notificación que yo dije esto y aquí ustedes pueden comentar como en Facebook. Esa es una ventaja del aula digital, que ustedes van a poder comentar como si fuera en Facebook, ponen algo y los demás pueden comentar. Inclusive se pueden hacer debates ahí, ¿no? Le doy un punto a quien me gane este debate, ¿no? Y esto lo vuelve un poco más, pues, dinámico para que los alumnos puedan estar participando de manera continua, ¿sí? Entonces, todo esto es una ventaja de una aula virtual. Tienes mensajería, puedes estar enviando mensajes para tus alumnos. Luis, no completaste la tarea, no te la voy a aceptar, ¿sí? Entonces, pues literalmente esto es muy importante en el diseño de una aula virtual. Estos son los componentes. Ahora yo les pregunto, ¿qué quieres meterle tú a tu aula? Le puedes meter lo que tú quieras, ¿sí? A lo mejor soy un maestro de educación física y tengo que dar sesiones de, ¿cómo se llama? De ejercicio y aquí le voy a poner sección o sesión de ejercicios abdominales y te tienes que grabar haciendo 20 abdominales. Hasta educación física se puede dar por una aula digital. Obviamente no es lo mismo, no. Sí, no hay como el entorno, la cancha y todo esto. Pero, por ejemplo, un maestro puede pedirle a su alumno que para acreditar la educación física tiene que comprobar que está haciendo ese ejercicio en su casa. Tienes que grabarte 1 hora en la bici, tienes que grabarte haciendo 20 abdominales, 40 sentadillas. Y entonces, esta es una gran ventaja, ¿no? Y creo que ustedes han visto por ahí en redes sociales que ya hay muchos que se anuncian que clases de ejercicio en línea, ¿sí? Ok. Ahora sí,
vamos a esta otra discusión. ¿Cómo le hago para que mi clase sea dinámica, para que mi clase sea atractiva desde el punto de vista digital? Tengo que entrar al contexto de la aula virtual o el aula invertida, como todos le conocen. El aula invertida, Flipped Room le llaman los españoles, es un sistema en el que yo me tengo que adecuar a lo digital, súper estrictamente dirigiéndome a la eficiencia del tiempo. Una de las cosas que hemos estado analizando a lo largo de este día ha sido que tenemos mucha resistencia a las computadoras. ¿Por qué? Porque traemos una programación allá de que pues todo va a ser más fácil para ellos, que le batallen. Tengo que buscar la forma de que le batallen. Y en realidad el docente no está para que el alumno batalle. El docente está para que el alumno aprenda. Entonces, estas cuestiones digitales nos permiten o nos van a hacer que tengamos que ser más eficientes. Pero el alumno se la va a pasar cortando y pegando. Pues sí, si le encargas un documento Word, lo va a hacer. Pero si le encargas una infografía, un aprendizaje basado en problemas o alguna otra herramienta, el alumno ya no lo va a hacer. No va a poder cortar y pegar porque tú le estás pidiendo que haga algo específico. Vamos a suponer, el día de hoy yo le pido a mi alumno que me resuelva, me tiene que explicar qué es la clonación, pero él no va a ir a cortar y pegar. Necesito que tú, Luis Martínez, me expliques qué es la clonación. Va a decir, ¿y yo cómo voy a saber? Pues va a investigar, joven. Usted tiene la capacidad para ir a buscar qué es la clonación y no va a cortar y pegar, tiene que poner su opinión. Y entonces va a poner Luis Martínez, yo Luis Martínez, porque luego así le pone, yo creo que la clonación es algo malo, ¿no? O es algo bueno, porque siempre ellos son duales. Entonces, eso permite que él mínimo reflexione lo que está leyendo, que es muy distinto a que yo les hubiera dicho, a ver, jóvenes, para el martes quiero que me traigan un resumen de la clonación. Obviamente iba a ser un cortadero y un pegadero y un pasadero, porque ya nada más ves letra Arial 12, Arial 13, monotype cursiva en los diferentes trabajos. Entonces, hay que ser habilidosos nosotros también. Entonces, esta pues prácticamente rompe con la famosa pedagogía de la normalización. El aula invertida ya no va a dirigirse, ya no se va a enfocar a darle un conocimiento al mismo tiempo y a la misma velocidad. El aula invertida va a ser eficiente el tiempo para que mis alumnos tomen cada quien sus tiempos para hacer sus actividades, ¿sí? Los alumnos no son recipientes vacíos, son alumnos que contienen algo ya de conocimiento. Si tú tomas en cuenta estas posturas, entonces vas a empezar a hacer lo que es el aula invertida. Vas a empezar a eficientar el tiempo. Pero en realidad, ¿qué es eso del aula invertida? O sea, ¿cómo puedo yo entenderlo? Vamos a ver esta imagen. Educación en los 80s, vamos a suponer 60s, y educación antier. ¿Notan alguna diferencia? Los elementos tecnológicos. Ajá, los elementos tecnológicos. Y no más, ¿verdad, maestra? Yo los veo igual a todos, sentaditos viendo al maestro. Sí. Este ejercicio, no hay diferencia. Exactamente, dice la maestra Diana y la maestra Claudia, no hay mucha diferencia. Efectivamente, ¿qué creen? Somos los mismos maestros de hace 70 años. Nada más que como dice la maestra Gaby, pues tenemos una tele y tenemos un micrófono y tenemos acá una computadora y siéntate por favor, Luis Pérez. Ya te vi que estás ahí haciendo desorden. No hemos cambiado. La tecnología es muy buena, sí, pero bien aplicada. De hecho, el profe sigue estando al centro, como dice la maestra Diana. Y eso es lo que tenemos que evitar, que el alumno siga siendo el alumno pasivo. Tiene que ser un alumno activo. Es muy diferente a que a lo mejor aquí pusiera una célula y que el grupo 1 y el grupo 2 y el grupo 3 hiciera equipos y esos equipos tienen que describir de mejor manera la célula. Y entonces el equipo 1 me va a describir la mitocondria, el equipo 3 me va a describir el citoplasma y el equipo 4 el núcleo. Y el que me describa mejor
tiene a lo mejor una buena puntuación, etc., ¿no? Ya uno ahí se elabora. Pero no es lo mismo a que tenga una televisión y le esté hablando. Miren, la célula es el elemento primordial. Tienes que involucrarlos. Esto es aprendizaje pasivo. Obviamente, la única diferencia es que había pizarrón y acá hay digital. Se veía colores. Acá los pizarrones eran verdes con blanco. A mí me tocaron todavía negros, ya me balconeé. Sí, había antes pizarrones negros, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan. Sí. La maestra Claudia es muy joven. Maestra Claudia, usted no. Entonces, pues si se fijan, el aprendizaje literalmente es el mismo. Entonces, cada vez los exhorto, maestros, cuando regresemos, cada vez que vean esto en su clase, acuérdense del profe Antonio. Chin, estoy teniendo aprendizaje pasivo. Les estoy dictando. Hay que volverlos dinámicos. Hay formas. Obviamente habrá alguna sesión que se la pueden aventar así perfectamente. Yo les decía a los de en la mañana porque me decían, entonces la memorización es mala, entonces la lectura es mala, la redacción es mala. No, no hay nada malo, solo que hay que saber aplicarlos. A lo mejor hago un ejercicio de memorización didáctico en el que el alumno aprenda a memorizarse. El que se aprenda más rápido los pares tiene un punto. No, pues que cerebro con cerebro, hígado con hígado, riñón con riñón, lo que sea. La memorización está ahí. No, pero que la lectura, vamos a leer un texto muy importante, que es el COVID, por ejemplo, ¿no? En este caso yo me estoy yendo a mis áreas porque pues, son las que manejo, pero a lo mejor puedes enseñarles cosas muy interesantes, ¿no? De un libro, de una literatura, de una matemática, cosas más aplicadas, lo que mencionan los autores de pedagogía, que los alumnos relacionen el conocimiento con su entorno, para que así podamos construir estructuras de calidad, ¿sí? Por eso es que les digo que, pues, si vamos a hacer una aula digital, y la vamos a hacer como ellos, pues ya valió. Porque seguramente la maestra les va a decir, y en su aula digital está de la página 20 a la 22, y me hacen un cuadro sinóptico para mañana. Bueno, el cuadro sinóptico todavía es un poco más didáctico, ¿no? Un resumen para que se puedan copiar, ¿no? En copy-paste. Eso es lo distintivo. Entonces hay que evolucionar. Clase invertida. ¿Qué es? Generalmente un docente llega a los 5 minutos, bueno, llega los primeros 5 minutos entre que pasa lista, introduce el tema, pues se le fueron. Y luego, los otros 25 minutos, no me van a dejar mentir, ya empezamos a hablar como la maestra de la página anterior, de la diapositiva anterior. Ya nos aventamos 30 minutos, pero ¿qué creen? Esta clase era de 40. Entonces ya nomás tienen 10 minutos para lo que sigue. Se volvió ineficiente el tiempo. ¿Por qué? Porque tardé casi el 72% del tiempo platicándoles algo de manera pasiva y el otro tiempo pues fue entre la introducción. Y entonces imagínense que ya cuando quieres entrar a lo que es sustancioso, a lo que es importante, pues ya nomás te quedaron 10 minutos porque te aventaste el aprendizaje pasivo. A los 10 minutos, ahora sí hagan equipos jóvenes porque vamos a hacer una actividad para reforzar. Y en 10 minutos ya no acabaron. El aula invertida es eso, cambiar esta modalidad. ¿Qué es lo que yo hago en una aula invertida? Lo que yo voy a hacer en una aula invertida es mandarles instrucciones directas a tu casa, a su casa. ¿Qué es lo que le voy a pedir? Le voy a pedir a ese alumno que haga alguna actividad, ¿como cuál? Un video, un reaction paper, ahorita les voy a explicar qué es eso, o un aprendizaje basado en problemas. Le voy a pedir a mi alumno que mañana vamos a ver sistema nervioso. Entonces, para mañana, usted va a ver el video de, curiosamente, es un decir, sí existe la página, va a ver el video de curiosamente acerca del funcionamiento del cerebro. Y usted va a hacer en su casa o anotaciones de los componentes del cerebro, central, periférico y demás. Y usted lo tiene que dominar porque obviamente tenemos que condicionar y meter esto aparte de la disciplina. Tiene que ver ese video y tiene que identificar las partes del cerebro. Y además me va a estudiar con el segundo video que le voy a poner de 15 o 20 minutos, 15 minutos, que es la fisiología. Ah, no, pues que el sistema nervioso me hace pensar y demás. ¿Ya lo vieron?
Perfecto. El día que lleguen a clase, que es el siguiente día, o que la tengan digital, entonces mi alumno ya mínimo trae las bases de lo que era precisamente el sistema nervioso, y yo ya le explico las cosas más rudas, que hay 4 hemisferios, que hay, además de esos 4 hemisferios, que hay como 4 tipos de neuronas, y que además esas neuronas están conectados. Le pongo lo más rudo, pero ya no me entretuve explicándole desde lo más básico. O sea, literalmente plantear la base invertida en casa, eso nos va a permitir que nos volvamos más eficientes. ¿Qué más le puedo poner? Le puedes hacer un archivo de reacción. ¿Qué es un archivo de reacción o un reaction paper? Es una forma de pensamiento. Para mañana, quiero que usted me explique en una infografía o en un material en lo que a usted le parezca, que me explique con sus palabras qué es el ADN, pero con su pensamiento. Por eso es un archivo de reacción. O dígame, pónganos a imaginar. Quiero que usted se imagine si con el ADN podemos hacer superhumanos. Quiero escuchar su opinión. Y bajo este contexto, pues literalmente, los profesores y el alumno, te ahorras tiempo de introducción, te ahorras tiempo de, literalmente, pues, que pierdes en la clase y te vas a lo tajante. El día que llegan a la clase, como ya vieron todas las generalidades del ADN en su casa, yo les voy a explicar ya procesos específicos, replicación, síntesis de proteínas, pero ellos ya saben todo lo demás, lo básico, porque es muy sencillo. Y ahora más con esto de las tecnologías de los videos y todo, va a permitir, pues literalmente, que yo pueda hacer eficiente mi clase. Y esa es una clase invertida, profesores, en la que la instrucción, la teoría, la leen en casa, la activan en casa. Y lo que es lo más rudo, ya lo podemos, pues literalmente visualizar en lo que viene siendo el salón, ¿sí? Esa es una clase de aula invertida. Por ejemplo, a los de matemáticas o química les puede servir mucho, porque toda la teoría de química se las dejas de tarea bajo diferentes herramientas y en clase pues los pones a los pones a hacer fórmulas, problemas, que es donde se van a atorar. ¿Por qué creen que los alumnos dicen, profe, va a venir teoría en el examen? Pues porque la teoría siempre se les hace más fácil. Entonces hay que aprovechar esa habilidad de nuestros estudiantes de que la teoría es más fácil y lo práctico pues literalmente es más complejo, ¿ok? ¿Qué otra cosa del aula inversa? Bueno, pues que obviamente pues es tecnología. Por eso vamos a hacer nuestra aula digital, porque con esta aula digital nosotros vamos a literalmente a diseñar estrategias de seguimiento y de formación, ¿sale? O sea, literalmente es lo que estamos haciendo. Diseñar una herramienta invertida para dar una clase. Para los que no han dado clases en línea, lo primero que tenemos que proyectar es esto. Mi primer clase, ¿qué voy a hacer mañana? Pues tengo que preparar a mi alumno para el tema. Entonces, si mañana voy a ver México prehispánico, les voy a poner un video de México prehispánico y en la clase me voy a dedicar a lo que es más complejo, a lo mejor una estructura social o qué sé yo, ¿sí? O sea, eso es lo que uno tiene que ir preparando para una clase en línea y el aula digital te lo va a dar. Tú cuando diseñas tu programa del aula digital, consideras todo invertido, todo invertido. Todo lo que el alumno puede hacer en su casa, que lo haga. Literalmente somos los jefes, vamos a delegarles. Esa es el aula invertida, delegar todo lo que pueda y solamente lo más puntual y lo más complejo se lo explico. Y entonces vas a notar pues cambios significativos en tu alumno. Esta es la frase que les quería explicar. Lo que oigo, lo olvido. Lo que veo, lo recuerdo. Lo que hago, lo aprendo. Confucio, hace sabe cuántos cientos de años. Y luego vino Bloom y dijo, recordar, comprender, aplicar, analizar y evaluar. Pensamiento inferior, recordar. Pensamiento superior, crear. O sea que coincidió con Confucio. Para que nuestros alumnos puedan optimizar ese conocimiento, tenemos que obligarlos a crear. Entonces, ¿qué creen? Nuestra aula digital no es un repertorio o no es un repositorio
de trabajo. Es un sistema para crear, para que mi alumno empiece a crear información. ¿Sí? Vamos a ponerlos a trabajar como en el preescolar, literalmente. Hágame infografías, hágame videos, hágame un TikTok, hágame una imagen de Facebook, lo que usted guste y mande. Pero tenemos que estar bien amigables con la tecnología. ¿Sí? Hágame, por ejemplo, un proyecto que se me ocurre de ciencias. Para que tu alumno acredite un, no sé, una evaluación, puedes pedirle que cree un Instagram informativo con referencia al COVID. Que ponga qué es el COVID, cómo se transmite, cómo se cura, si es que existiera la cura, cómo se trata, cómo se desarrolla la vacuna, con puro Instagram. Y estás haciendo lo creativo y le estás, pues, literalmente quitando esa pesadez o esa abrumación al estudiante. Porque a lo mejor un maestro tradicional le diría, para mañana, joven, me tiene que traer un proyecto con portada, con nombre, con grupo, en donde me explique detalladamente por medio de un resumen, esquemas y una estructura especializada la transmisión del COVID. Desde ahí el alumno se empieza a volver apático. Entonces hay que buscar esas herramientas y esas estrategias. Ojo, dependerá también del nivel educativo en el que estemos. Sobre todo en los primeros años de licenciatura puede aplicar. Ya en los segundos, luego les saco otro curso para licenciatura, pero en general es la forma en la que nosotros podemos, pues, ir aprovechando esto, ¿sí? Entonces acuérdense que de acuerdo a la taxonomía de Bloom es crear, siempre, siempre, siempre. Ok, ahora sí, vamos a esta parte que yo les comentaba de la neurodidáctica. Antes les quiero poner algo. Me voy a adelantar un poquito porque creo que esa diapositiva va antes. Ah, ya me despolié. Ok. En su, ¿cómo se llama? En su comodidad de su hogar, tomen una hojita y vayan viendo esa imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Anoten todas las figuras que recuerden. Yo lo estoy haciendo. Si no tienen una hojita, ahorita les voy a explicar el contexto. Ay, Dios mío, ¿qué otra cosa vi? Fíjense, y eso que yo la hice, la diapositiva. No, les voy a mostrar mis resultados todos feos. Yo nada más pude dibujar un círculo, con un círculo adentro, un cuadrado, un triángulo y ya. ¿Sí? Ok. Ahora, vean eso. Ok. Ahora dibujen todo lo que recuerden. Bueno, es que no se va a alcanzar a apreciar. Medio dibujé la casa, pero ya tiene más elementos. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de explotar una habilidad de la neuroeducación. ¿Sí? ¿Cuál les resultó más fácil de memorizar, maestros? La casita, ¿verdad? Ajá, exactamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cerebro no está acostumbrado a construir conocimiento sin un recuerdo. ¿Se acuerdan que les acababa de mencionar eso hace rato? Si el cerebro no tiene una asociación o un recuerdo o una base sólida, entonces esto para él es caótico, no reconoce nada, ni siquiera puede percibir que esta es una casa. Pero si tú presentas esta estructura un poco más ordenada, entonces nuestro cerebro, a través de un recuerdo metacognitivo, está identificando las partes geométricas a través de un objeto que es la casa. Y eso es neurodidáctica. Entonces todo esto nosotros necesitamos aplicarlo a nuestras futuras clases, a nuestros futuros experimentos sociales de alumnos, a nuestros exámenes, a todo, para poder comprender el contexto de esto, ¿sí? Así pues, la neuroeducación nos permite que cuando nosotros vayamos a diseñar un aula digital, pues literalmente consideremos muchas cosas. ¿Y cuáles son estas muchas cosas? Pues literalmente
¿Cuáles son las causas del trastorno del aprendizaje? Ahora viene esto. Voy a hacer un aula digital. Perfecto, sin problema. Pero ¿por qué a mis alumnos no les funciona el aula digital? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué a fulano de tal, a sutano, tengo 30 alumnos y todos no hicieron la tarea? La hicieron mal. No aprobaron una evaluación simple. ¿Qué está pasando? Porque hay un problema en un trastorno. Pues resulta que a lo mejor no sabemos estimular o no sabemos cómo diseñar adecuadamente un examen. ¿Y cómo voy a aprender a hacer un examen? Pues me voy a investigar a Ceneval, que eso lo vamos a ver en el curso, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros tenemos pues literalmente que ir fortaleciendo. Por eso es que les decía que en mi caso, una de las metodologías que estoy implementando para los cursos del aula digital es lo más que pueda, la neuroeducación. Y no sé si alguien ha percibido mis diapositivas. Mis diapositivas, todas las que acabo de pasar, todas traen un contexto detrás. Aula inversa, cerebritos. Un cerebro, aplicación de aula inversa, una mano escribiendo. Aquí estábamos viendo clase convencional, letras. Tenemos que empezar literalmente a mandar mensajes subliminales en nuestros materiales. Todas estas diapositivas que acabo de diseñar, ustedes las van a aprender a hacer en algunos de los módulos que veremos en este programa. Pero entonces, eso es la neuroeducación, que yo busque que sea creativo, que sea atractivo para mi alumno, de tal forma que no se me disperse, que lo tenga atrapado, ¿sí? Si en este momento les aseguro que si pasara una jirafa detrás de mí, no me van a hacer caso. Se van a poner a ver la jirafa y van a decir, ¿qué hace una jirafa en la casa de Antonio? ¿No? Eso es neuroeducación. Tenemos que captar la atención, la emoción, para que, pues literalmente, pueda hacerlo. Inclusive, casi estoy seguro que alguien se imaginó la jirafa detrás de mí, porque estamos estimulando cosas que el cerebro lo hace de manera natural. El sistema de imaginación es algo que uno no puede detener, ¿no? Entonces, eso es lo importante para comprender estas cosas. Por eso es que yo les digo que la metodología que podemos implementar para ir mejorando nuestras aulas digitales es la neuroeducación. ¿Por qué? Precisamente porque yo les comentaba que hay tres formas de respuesta del pensamiento: la primitiva, la intermedia, emocional y la lógica, ¿sí? El cerebro reptiliano literalmente concibe funciones primarias, lo visceral, la reacción inmediata. El cerebro límbico expresa emociones, relaciones, y el cerebro lógico, pues aprendizaje del lenguaje, cuestiones voluntarias. Cuando estos tres son estimulados por una acción visual, entonces empieza la cuestión del pensamiento y empieza el aprendizaje. ¿Por qué las personas que son budistas o que pertenecen a esas religiones no nuevas, pero New Age, tienen como cierto grado de tranquilidad y de pensamiento que cuando los escuchas dices, oh, nunca había pensado o nunca había visto esta situación? No te explican la paz, te explican el apego, te explican la lógica y te explican un montón de cosas y como que sí te convencen. Pues resulta que estas personas han sido educadas bajo los tres sistemas, en el que siguen sintiendo emociones reptilianas, primordiales, bestiales, sí, pero también han aprendido a educarlas y a que cuando empieza esta respuesta, tiene que ser procesado por este y luego por este. Las decisiones cotidianas son pensamiento crítico. Si ustedes se van a divorciar o tuvieron un problema emocional, obviamente lo ideal es que actúes como adulto maduro, tomando una decisión específica, no que a la primera te avientes y des un golpe. Eso es educación. Nosotros estamos buscando a través de nuestros modelos neuro que las personas, que nuestros alumnos aprendan a controlarse. Y para hacer esto necesitamos estimularlos, necesitamos motivarlos. Por eso es que la neuroeducación está, pues literalmente, ¿cómo se puede decir? Teniendo este punto muy importante, ¿sí? Entonces, hay que buscar esta situación de enfoque para que las personas puedan, pues literalmente, entrar a estos procesos. El cerebro
lo primero que tenemos que aprender es cómo nuestro cerebro va a conectar la información para que mi alumno pueda aprender. Generalmente, la nueva información la va a conectar con vieja información. Si yo te doy una referencia y te digo, nos vemos a las 5 en Plaza Fundadores, me vas a decir, ok, tú ya sabes dónde, pero yo no te he dicho en qué punto, pero ya tienes una referencia. Entonces estás construyendo una situación. O si yo te digo, te invito a mi casa, vivo por la colonia de Tequis y te veo en el primer Oxxo de la calle Valentín Amador, estás construyendo nuevo conocimiento. Vas a saber dónde vivo gracias a esa aproximación. No hay aprendizaje sin referencia al pasado. Es una situación que tenemos que visualizar siempre. Por eso es que es tan importante que cuando construyamos un aula digital tomemos en cuenta estas cuestiones que son tan importantes para las personas, para nuestros alumnos, ¿sí? Esto se conoce como metacognición y aprendizaje significativo. Cuando yo empiezo una clase, siempre le digo a mis alumnos, oiga, explíqueme fulana de tal, ¿no? El átomo, la biología, la célula, para que construyan encima de eso que ya conocen. Porque de lo contrario, si tú les das una cátedra de biología, como es pasivo, ellos se van a perder. Nuestros cerebros son plásticos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso de que son plásticos? Quiere decir que todas las experiencias y vivencias que nosotros tenemos van a fortalecer a nuestro cerebro. Por eso es que les digo que se tiene que aprender a través de las emociones o a través de los recuerdos. Todos sabemos andar en bicicleta, supongo. ¿Cómo se construyó este conocimiento? Seguramente, si anduvieron en bicicleta y se vuelven a subir a una, con dificultad, más bien, sí, con dificultad van a empezar a andar, pero van a poder viajar en la bicicleta. No van a tener que volver a aprenderlo. ¿Cómo le hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué sí pueden volver a andar en bicicleta? Porque a través de una experiencia y de un aprendizaje, de un recuerdo, lo lograron hacer. Y aquí va lo que les decía, la repetición es mala, no es mala, solo que no es bien aplicada. Para aprender a andar en bicicleta, hicieron práctica repetitiva. Practicaron muchas veces a subirse a la bicicleta, a pedalear, a mantener el equilibrio. Entonces, gracias a eso, su cerebro empezó a estimular una microrregión con una neurona y una sinapsis que lo hizo, hasta que esa parte de tejido se modificó, se adaptó y ya nunca va a cambiar. Ese es conocimiento, pues literalmente significativo, porque fue tanto y tan específico el estímulo que esa información se quedó ahí. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestros alumnos. Cómo con la práctica de algo, el conocimiento se les debe de fijar en su cerebro. Todos dicen dicen los neuromitos que solamente ocupamos el 10% de nuestro cerebro. Falso. Ocupamos todo. De una manera distinta, ¿sí? A esto se le llama potencialidad. A lo mejor en mi cerebro yo tengo la potencialidad de ser un perfecto matemático, pero resulta que en la primaria, en la secundaria y en la universidad nadie me estimuló. Entonces, pues, ¿qué creen? Mi cerebro se va a adaptar para ser el mejor matemático, a pesar de que tenga esas deficiencias. ¿Qué pasa? Pues si yo genero programas de alta calidad en donde pueda potenciar a todos, entonces el aprendizaje es significativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la plasticidad de mi cerebro hace que me adecue a los ambientes más extremos para aprender. O sea, hace que si yo logro diseñar un programa, un aula, un contenido de calidad, voy a potenciar a todos mis alumnos. Tú como docente estás buscando potenciar el pensamiento de todos tus alumnos. No que aprendan, que potencien su aprendizaje. Eso es una de las cosas que tenemos que buscar con el diseño, pues, de estas aulas, ¿sí? Por eso es que quería que viéramos estas cositas. Esto, dinámico. Va a cambiar con la experiencia, lo que les acabo de mencionar. Cada vez que tú estimulas una región específica de tu cerebro, cambia, y esto permite, pues, que literalmente aprendamos de manera específica. Neuromitos. Lo que les decía.
hay cosas que debemos quitarnos como docentes y sobre todo cuando estamos ante grupo, es la mentira del 10%, ni se lo digan a un niño, porque luego se lo va a creer, que la capacidad mental es heredada, que si mi papá fue muy listo, yo lo tengo que ser, o que si mi mamá fue no muy lista, yo no lo voy a hacer. Eso es falso. La capacidad mental no es heredada, ¿sí? La epigenética, los entornos que mantenemos en nuestro alrededor van a influir en nuestro conocimiento, en nuestro aprendizaje. Por eso tú como profesor tienes que generar el mejor ambiente de aula o de aula virtual, en este caso. Y no existen, ¿se acuerdan que ahorita les acabo de hablar de la plasticidad y del potencial? Hace algunos años empezó la corriente del famoso inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple, como tal, no es que sea aplicada. Todos tenemos habilidades o potencialidades que son la audiovisual, la kinestésica, la auditiva, pero no quiere decir que todos tengan una. Todos tenemos todas, pero la potencialidad de cada uno dependerá de nuestro contexto. Entonces, ese contexto de las inteligencias múltiples está un poquito, se considera un mito en la educación, porque en realidad no es que existan inteligencias múltiples, es que hay potencialidades y tenemos que desarrollar a nuestro alumno todas. No nada más la lógica matemática, no solo la visual, sino que se pueda desarrollar integralmente con todas, ¿sí? Y también esto de la infancia, muchos dicen que el mejor punto para aprender es la primera infancia. Eso también es un mito, podemos aprender a todas las edades, ¿sí? Obviamente la primera infancia es un punto más potencial, sí, pero no quiere decir que sea la única, ¿ok? Bueno, con esto pues terminamos la fase de introducción de las características generales del proceso educativo y lo que estaríamos buscando en diseñar en nuestra aula. Mañana vamos a entrar a la cuestión técnica de cómo lo vamos a diseñar y sobre esa cuestión técnica, pues literalmente gracias a esta primera introducción podemos pues debatir qué tipo de actividad les voy a poner. Cuando yo les diga, por ejemplo, ya aquí puedes poner una infografía, aquí puedes poner un tipo de examen de esto, aquí puedes poner esta actividad, creo que con este contexto ustedes ya van a poder pues visualizar qué es lo que buscamos en nuestra aula digital, ¿sí? Entonces, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, alguna recomendación, algún comentario, pues adelante. No me alcancé a despedir de Ileana, pero ahorita le escribo por WhatsApp.